Listo, Juan. Es todo tuyo. Bueno, para los que entraron recién, bueno, buenos días a todos. Conversamos un poquito que, bueno, hoy vamos a ver la capacitación sobre lo que tiene que ver con formas de aprobación o de reconocimiento, ¿no? Y en esto está, bueno, las equivalencias y aprobación por resolución. Ahí les voy a empezar a compartir la presentación, así vamos viéndola. Bien. Bueno, como les decía, vamos a ver en el tema de hoy formas de reconocimiento, ¿no? Entre ellas tenemos la aprobación es por resolución. Esto es algo que en Guaraní 2 no estaba, ¿no? Digamos, se permite otorgar la aprobación de una actividad o de un módulo a través de una resolución, ¿no? Que haya sacado la facultad. Entonces, bueno, uno puede descargar o plasmar en el sistema esa aprobación, una resolución. Actualmente en Guaraní 2 lo hacíamos esto simulándolo un poco con una equivalencia, ¿no? Pero bueno, ahora ya está una operación propia para esto. Por otro lado, otras formas de reconocimiento que existen son la aprobación por equivalencias. En las aprobaciones por equivalencias tenemos la opción de otorgar equivalencias a un alumno. Esto, bueno, uno define, bueno, qué actividades le va a otorgar a un alumno en particular. Esto es lo que vamos a ver también hoy. Y después están también las matrices de equivalencia, ¿no? Donde uno tiene como un esquema prearmado, ¿no? Entre quizás equivalencias que pueden darse de una carrera a otra, de un plan a de una versión, de un plan a otra versión. Y esto puede ser un poco más masivo, ¿no? Uno puede hacerlo de manera más automática en algunos casos, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a centrar en aprobación por resolución y en otorgar equivalencias a un alumno. Veamos la aprobación por resolución. Bueno, en lo que tiene que ver con las formas de reconocimiento, ya sea aprobación por resolución, equivalencia o matrices, antes tenemos que tener cargados las resoluciones, ¿no? que van a respaldar ese reconocimiento. Y eso se puede hacer en el sistema a través de la operación administrar documentos respaldados. Bueno, la aprobación por resolución, digamos, el circuito sería este. Lo que uno tiene que hacer es crear un trámite de aprobación en el sistema. Eso se hace a través de la operación administrar trámites de aprobación por resolución. Entonces uno crea el trámite, en ese trámite uno va a especificar el alumno y qué actividades se les va a dar por resolución, ¿no? Entonces uno crea el trámite y después lo que tendría que hacer, una vez creado el trámite, cerrar ese trámite, ¿no? A través de la operación, cerrar trámites de aprobación por resolución. Bueno, esta operación podría ser automática si, bueno, en el parámetro que se muestra aquí abajo, este parámetro cerrar trámite automáticamente, bueno, define si concluido el trámite de aprobación por resolución, se cerrará de manera automática. Es decir, que yo creo el trámite
y cuando lo guardo, ya me hace el cierre automático. Si este parámetro lo tengo configurado en que sí, que sea así, ¿no? Bueno, eso agilizaría un poquito el realizar esa aprobación por resolución. Pero si este parámetro no estuviera configurado así, cuando uno crea el trámite queda en un estado abierto, ¿no? Y mientras el trámite está abierto, uno puede modificarlo, incluso puede anular un trámite que está abierto. Quizás sea conveniente, ¿no? Al principio, el parámetro esté colocado en no, que no sea automático, ¿no? Porque si creamos un trámite de aprobación, lo confirmamos y se hace el cierre, ya después no podemos modificarlo. No hay una operación en el sistema que permita rectificar una aprobación por resolución o anular una aprobación por resolución, ¿cierto? Si el trámite está cerrado. Así que, a ver si tengo un puntero, no sé si están viendo bien. Bueno, no lo encuentro aquí. Pero bueno, como les decía, conviene que este parámetro esté puesto en no, ¿no? Para que, bueno, si creamos el trámite, y después, posteriormente, realizamos el cierre, ¿no? Con esta operación, cerrar trámites por aprobación. Bien. En las aprobaciones por resoluciones, ¿qué podemos reconocer? Podemos reconocer actividades que serían, bueno, las materias, los cursos, pasantías, tesis, bueno, todo lo que nosotros creamos como actividad dentro de un plan de estudio, bueno, lo podemos reconocer por resolución. Pero también podemos reconocer módulos del plan. Como habíamos visto, uno puede organizar el plan de estudio en módulos. Esos módulos contienen actividades. Entonces uno podría darle a un módulo una aprobación total o una aprobación parcial. Una aprobación total, uno dice, bueno, el alumno, supongamos que tenemos en año, ¿no? Primer año, segundo año, así. Bueno, uno puede decir, bueno, le doy al alumno aprobado todo primer año y apruebo el módulo, ¿no? En lugar de tener que aprobar cada una de las actividades o materias que están en primer año, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, le doy la aprobación total de primer año. Bueno, también existe la aprobación parcial, ¿no? De un módulo. En esto que estamos hablando, que es aprobación por resolución. Bueno, la aprobación parcial está ligada a los créditos, ¿no? Cuando uno definió en el plan de estudio que, bueno, un módulo se aprueba con tantos créditos, ¿no? Entonces, cuando uno va a crear el trámite de aprobación por resolución, bueno, define que es parcial y le otorga los créditos, ¿no? Y como es parcial, no va a tener todo el módulo aprobado, sino que, bueno, cuando cumpla con los créditos que pide el módulo, ahí sí tendrá la aprobación total. Después hay algo que también se puede aprobar por resolución y es a través de créditos globales. Entonces, bueno, no sé si lo vamos a usar aquí en la universidad, pero les cuento un poquito a lo que hace referencia, ¿no? Uno puede otorgar créditos de aprobación, pero no sobre una actividad, sobre un módulo, sino sobre la raíz del plan de estudios, ¿no? Esto por allí tiene que ver con la certificación de algún título, ¿no? Que para que se le otorgue un título a un alumno, bueno, tiene que tener cierta cantidad de créditos, ¿no? En su plan. Bueno, entonces uno lo que puede hacer a aprobación puede decir, bueno, le doy tantos créditos, pero a la raíz del plan. Bueno, esos créditos van a contabilizar, ¿no? Para lo que necesite el alumno para su certificación.
Después hay algo que es homologar actividades. Y esto de homologar actividades tiene que ver con darle al alumno una aprobación, digamos, ficticia, ¿no? Porque lo que hace la homologación de actividades es, en realidad, eximir al alumno de tener que hacer cierta actividad, ¿no? Digamos, supongamos que tengo yo materias que son correlativas, ¿no? Tengo cálculo 1 y cálculo 2. Bueno, para yo hacer cálculo 2 necesito aprobada cálculo 1. Bueno, quizás ahí uno puede tocar controles, desactivar controles, ¿no? Para hacer eso, pero quizás eso lo tenemos que hacer a veces, si desactivamos algo, lo desactivamos para todo, ¿no? Si yo quiero hacerlo para un alumno en particular, bueno, puedo utilizar esto de homologar actividades. Entonces, con esta homologación uno da, no es que le da una aprobación de la actividad, sino que marca en el sistema que exime al alumno de tener que hacer esa actividad, entonces le sirve para cursar otras actividades que piden como correlativa esa materia. Puede ser que en algún momento, bueno, en algunas circunstancias, se pueda usar, ¿no?, este tipo de homologación. Bueno, antes de seguir, les voy a mostrar cómo es en el sistema esto. A ver. Aguántenme un segundo. Ahí está. Bueno, no sé si están pudiendo ver bien la pantalla ahí del sistema. Sí, está dentro del sistema. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos al menú y aquí en reconocimiento de actividades. Y vemos que tenemos acá, bueno, está la parte de equivalencias, aprobación por resolución y reportes. Vamos acá, aprobación por resolución. Y dentro de este apartado es operaciones, ¿no? Una que es administrar los trámites de aprobación por resolución, que aquí creamos el trámite o podemos visualizar un trámite que está abierto. Está la operación de cerrar un trámite de aprobación o de anular un trámite de aprobación que está abierto. Bueno, lo que tenemos que hacer es esto. La primera operación es esta, administrar trámites de aprobación. Vamos a agregar. Si hubiera algún trámite que tuviéramos que modificar, bueno, lo podemos buscar por acá, lo filtramos. Pero en este caso vamos a agregar uno. Bueno, esta pantalla nos pide que mencionemos la resolución por la que se le va a dar la aprobación. Bueno, yo ahí voy a buscar la resolución. Tal vez ustedes no la vean en pantalla, pero ahí está, ¿no? Ahí busco la resolución, automáticamente me coloco la resolución, y después, bueno, voy a buscar al alumno. A ver. Bien, ahí estamos. Bueno, ahí busqué el alumno, Funes Ramiro, y acá voy a escoger el tipo de reconocimiento. Bueno, pueden ser, como les dije, actividades o módulos, o créditos globales. En la que mayormente vamos a usar es esta, actividades o módulos. Una vez que tocamos allí, pasamos a la siguiente pestaña, que es documentación presentada. No, bueno, y acá uno puede agregar. Esto es opcional, ¿no es cierto? Pero bueno, si uno lo pudiera hacer, queda mucho más completo el trámite. Si uno agrega aquí documentación, bueno, pone, por ejemplo, el nombre de la actividad que viene de resolución, la carga horaria, los créditos, el tipo de documentación, qué es, si es un curso, una pasantía, un seminario. Y bueno, la fecha desde y hasta
esto es opcional, ¿no? Bueno, y esta es la pestaña importante, ¿no? La que dice reconocimiento. En esta pestaña uno va a especificar cuáles son las actividades o módulos que se le da por aprobación. Aquí abajo me muestra, bueno, todas las actividades del plan de estudio del alumno, pero también me muestra los módulos. Ven que acá dice tipo módulos. Yo puedo darle, por ejemplo, aprobado todo primer año, no lo selecciono y le doy a agregar. Pero en este caso, bueno, vamos a hacer lo que son actividades o materias, supongamos, ¿no? Vamos a darle lógica para computación. La selecciono, podemos dar una o varias, ¿no? Por ejemplo, puedo dar también arquitectura web, ¿no? Y le doy a agregar. Bueno, ven que acá nos aparece la opción para homologada. Si yo tildo acá homologada, van a ver que no me permite cargar nada, ni una nota, ni nada. Porque como les explicaba, la homologación en guaraní lo maneja como una posibilidad de eximir al alumno de hacer cierta actividad. No va a aparecer en el analítico, no va a promediar, ni nada de eso. Bueno, pero en este caso no vamos a usar de la manera normal. El reconocimiento es total, uno le da cuántos créditos otorga esa actividad, si fuera que manejamos por crédito, y si no, ponerle la nota, ¿no? Uno, bueno, escoge una nota, y coloca la nota al respecto, ¿no? Vamos a poner un 8 y un 9. Bueno, una vez que ya está esto, le damos guardar. Bueno, aquí nos muestra un poquito un reporte, ¿no? del estado actual. Y si ven, aquí en la pared superior me dice que el trámite está abierto. Es decir, todavía no impacta esto en la historia académica. Me da la opción de imprimir y si quisiera cerrar el trámite lo puedo hacer acá. En este caso vamos a cerrar el trámite. Entonces ya ahora pasa el estado cerrado y estas dos actividades ya le figurarían al alumno como aprobadas. Como le decía, yo podría no haber cerrado el trámite, ¿no? Haber salido de aquí y podría haber hecho este cierre a través de la operación. Hay una operación para cerrar directamente, que es esta, cerrar trámite de aprobación. En el caso de que yo dejara abierto el trámite y lo quisiera cerrar después. Bien. Bueno, eso sería en cuanto a aprobación por resolución. Les muestro un detalle más. Vamos. Les quiero mostrar en la módulos. Bueno, selecciono el alumno y acá si pongo y me voy directamente acá a reconocimiento, vamos a elegir un módulo. Vamos que elegimos, le vamos al segundo año, ¿no? Si yo lo agrego, van a ver que se me activa acá el reconocimiento, ¿no? Y tengo dos opciones, darle total o parcial, ¿no? En el caso cuando uno, como reconocimos anteriormente, que eran actividades, no me da la opción de parcial, siempre es total, ¿no? Pero en el caso de los módulos, puede ser parcial, ¿no? Si yo escojo parcial, bueno, puedo especificar los créditos. Le otorgo, y si hubiera alguna nota, que quizás sea el promedio de las actividades que haya hecho, bueno, se puede colocar acá. Bueno, era un detalle que quería comentarles nada más sobre esa operación.
Bien. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Sí, aguánteme un segundo. Bueno, ahora vamos a ver otorgar equivalencia a un alumno. ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que vemos en el circuito de otorgar equivalencia a un alumno es que primero se tiene que generar el trámite de equivalencia. Eso se hace a través de la operación otorgar equivalencia. Entonces, esta operación del sistema va a dar inicio al trámite. Bueno, y en el trámite ahí uno va a especificar, ¿no es cierto?, el alumno, qué tipo de equivalencia, qué actividades se les va a dar por equivalencia. Una vez que uno generó el trámite, bueno, el trámite puede quedar en estado abierto, ¿no? Y en ese caso podría ser que uno quisiera anular un trámite de equivalencia porque tal vez se equivocó en cargarlo o no corresponde. Bueno, puede anular el trámite siempre que esté en estado abierto. Si está cerrado, no es posible anular el trámite. Bueno, si uno generó el trámite y está todo ok, ¿qué hace? Bueno, cierra el trámite de equivalencia. Y en este caso puede haber dos tipos, dependiendo la situación. Uno puede hacerlo a través de la operación cerrar trámite de equivalencia, donde uno lo haría para ese alumno, o quizás si uno dejó varios trámites de equivalencia abiertos, puede hacerlo en forma masiva a través de esta operación. Cerrar trámite de equivalencia masivamente. Entonces, esta operación, ¿qué hace? Agarra todos los trámites de equivalencia que están abiertos y los empieza a cerrar. Bien. Y en caso de que uno tuviera que modificar un trámite de equivalencia que está cerrado, ¿no?, porque se equivocó al cargar la nota o faltaba una actividad a incluir, por X circunstancia, ¿no?, un error que hayamos cometido, bueno, se puede modificar el trámite de equivalencia, pero ya haciendo una rectificación de la equivalencia, ¿no? Y eso se hace a través de la operación rectificar equivalencia. Bueno, tipos de equivalencias a otorgar. Bueno, tenemos por un lado las equivalencias internas y por otro lado las equivalencias externas. Las internas son todas aquellas tipos de equivalencias que uno va a dar de cosas que el alumno haya hecho dentro de nuestra institución, ¿no?, dentro de la universidad. Como puede ser porque ya hice un cambio de versión a un plan, por una cursada simultánea, una interna libre, un cambio de propuesta o un cambio de plan. Y las externas son aquellas equivalencias que vienen desde otras instituciones fuera, ¿no?, del ámbito de nuestra universidad. Y los tipos que pueden darse pueden ser por convenio o una externa libre. Por ejemplo, un cambio de propuesta, un alumno que está en la propuesta A se cambia a la propuesta B, bueno, y quiere que se les reconozcan equivalencias. Esa es una de las opciones, ¿no? Otra es la cursada simultánea, ¿no? Un alumno está cursando de manera simultánea en la propuesta A y en la propuesta B. Y bueno, y entre ambas propuestas hay equivalencias entre sus materias. Ese es otro caso. Después por un cambio de plan, ¿no? Un alumno está en una determinada propuesta, en un plan en particular, y bueno, quiere cambiarse a otro plan de la misma carrera. Después un cambio de versión de un plan. Bueno, un alumno está en una propuesta A, en el plan de estudios A de esa carrera, pero en la versión 1, y quiere cambiarse a la versión 2. Bueno, eso también
se puede hacer a través de la operación cambio de versión de plan. En Guarani 2 el cambio era automático, ¿no? El alumno siempre iba a estar en la última versión del plan. Eso en Guarani 2, ¿no? Pero bueno, en Guarani 3 nos permite que pueda haber varias versiones y el alumno pueda estar en una versión y querer pasar a la última versión del plan. Eso, bueno, hay que hacerlo a través de esa operación. Después, una interna libre, como lo dice su palabra, ¿no? Es libre, es muy fácil, ¿no? Uno puede otorgarle al alumno cualquier actividad que haya en la institución, ¿no? De todas las actividades que haya cargadas en el sistema, bueno, uno puede vincularla por una equivalencia a la propuesta en que está el alumno. Bueno, tenemos también las equivalencias externas, ¿no? Por ejemplo, la externa por pase. Un alumno está estudiando en otra universidad y se viene a querer hacer una carrera en nuestra institución. Entonces, seguramente él va a querer o va a venir con algún reconocimiento de la institución externa que tengamos que volcarlo, en este caso, en nuestra institución. Bueno, después está una equivalencia por convenio, ¿no? Así hay convenio y bueno, convenio entre la Universidad de San Luis con otra universidad de alguna otra provincia o de otro país, ¿no? Entonces, a través de un convenio se producen las equivalencias. Bueno, este convenio en el sistema hay que definirlo, hay una operación para ello. Bueno, les muestro un poquito, bueno, algunos parámetros que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con equivalencias. Este parámetro, bueno, indica si se cierra automáticamente el trámite de equivalencias al confirmar el alta de este, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cuando yo creo la equivalencia, ya se cierra automáticamente. Bueno, la desventaja de esto es que una vez que se cerró, no podemos modificarlo, únicamente si hacemos una rectificación. Eso por allí tal vez, en principio, convenga que este parámetro esté en no. Después dice, este otro parámetro, si se van a registrar las actividades realizadas en la institución externa que dan origen a la equivalencia. Es decir, que yo en el trámite de equivalencia, si voy a registrar, ¿no? Las actividades que vienen de la otra universidad, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo si es importante o no, uno le puede dar la equivalencia y no es necesario que registre las actividades que hizo fuera. O sí, ¿no es cierto? Si lo quisiéramos para que esté más completo. Bueno, eso depende del manejo que determine cada facultad, ¿no? Bueno, este otro parámetro es la cantidad de ejemplares del acta de equivalencia que se van a imprimir por vez. Otro parámetro dice si se exige fecha de fin de vigencia de una equivalencia de regularidad. ¿No? Ya vamos a ver en el sistema, cuando uno otorga una equivalencia por regularidad, si nos obliga a colocar la fecha de fin. Bueno, lo aconsejable es que sí, ¿no? Bueno, este otro parámetro indica si permite o no registrar equivalencias con resultado desaprobado. Actualmente, como lo manejamos aquí, sí, ¿no? Se registran las desaprobaciones. Bien. Bueno, vamos a ver esto en el sistema. Bueno, para ello nos vamos al menú, vamos a reconocimiento de actividades, equivalencias.
Y bueno, las operaciones que vamos a usar están aquí todas, ¿no? Una es administrar equivalencia, perdón, administrar matrices de equivalencia, otorgar equivalencia. Estas son las que estamos haciendo referencia recién, que es para otorgar la equivalencia a un alumno. Podemos anular un trámite de equivalencia y podemos cerrar un trámite de equivalencia y rectificar una equivalencia. Bueno, después las otras operaciones están relacionadas con las matrices de equivalencia. Bueno, también hay una operación que es cerrar el trámite de equivalencia masivamente. De lo que les decía yo, que bueno, nos muestra todos los trámites de equivalencia abiertos, y uno corre esta operación y bueno, lo hace. Vamos aquí a otorgar equivalencia. Vamos a agregar para crear el trámite. En este caso, bueno, nos va a pedir que especifiquemos el alumno en primera instancia. Bueno, aquí me trae todos los datos del alumno. Acá coloco la fecha. Bueno, le vamos a una fecha ahora, actual, ¿no? Y el número de resolución. Bueno, aquí podemos poner si queremos alguna observación sobre la equivalencia, sobre el trámite en cuestión. Es opcional. Y aquí definimos el tipo de equivalencia. Y vamos a ver un poquito, ¿no? Tenemos, ¿no?, que es por pase, por convenio, externa libre, y todas las internas, ¿no?, que tenemos acá. Bueno, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una externa, ¿no? Entonces, si pongo la externa, me pide que coloque aquí desde qué universidad viene, ¿no? Entonces, bueno, seleccionamos la universidad y la facultad. Por supuesto, como ustedes ven acá, estos datos, institución externa, facultad, no son datos que uno pueda escribir. Significa que si uno los escoge, previamente deberían estar cargados, ¿no? Así que cargar universidades o facultades, todo esto se hace a través del sistema, ¿no? En la parte de administración, cargar, bueno, responsable académica, o en este caso, si, bueno, quisiéramos hacer una equivalencia de este tipo, bueno, cargamos esos datos. Y dependiendo de la equivalencia, del tipo de equivalencia, se nos van a mostrar aquí abajo algunos datos más o no, ¿no? Por ejemplo, por cambio de propuesta, me va a mostrar acá las otras propuestas. En este caso, como yo tengo una sola propuesta cargada en este SIU de prueba, no me lo muestra acá, ¿no? Por eso, a fines de mostrarlo, vamos a hacerlo con alguna, con una externa. Bueno, supongamos que yo definí acá desde qué universidad va a venir esa equivalencia, y bueno, después en la pestaña cargar equivalencias, definir cuáles son las actividades y todo lo demás, ¿no? Entonces, le doy acá, nueva equivalencia. Entonces acá uno escoge la actividad, esta va a ser una actividad de nuestro plan de estudio, ¿no? Ahí voy a seleccionar una actividad. Supongamos que elegimos esta. Y aquí en esta parte nos dice el tipo de equivalencia, ¿no? Bueno, esto es muy similar para cualquier tipo de equivalencia que vayamos a hacer, ¿no? Uno escoge acá el tipo de equivalencia. Dice, ¿qué tipo es? Si es total, es decir que uno, si escoge esto, bueno, uno le da la totalidad de la aprobación de la materia, ¿no?, o de la actividad. Si es una equivalencia de regularidad, es decir que uno, bueno, le dice que le da la regularidad, no la aprobación, sino que es una equivalencia de regularidad. Capacitación, como si no tuviera nada que hacer con las capacitaciones. Bueno, ahí cuidado con el micrófono, que no se active por las dudas. Bueno, y ponemos el vencimiento, ¿no?
de esa regularidad, ¿no? Como toda regularidad, cuando un alumno cursa una regularidad, tiene un vencimiento. Bueno, entonces acá nosotros podemos especificar hasta cuándo va a correr la vigencia de esta equivalencia de regularidad, por la que posteriormente tendrá que rendir, ¿no es cierto?, un examen para tener la aprobación. Y bueno, nos permite acá si queremos cargar nota o no. Si no va con nota, seleccionamos aprobado o reprobado, ¿no? Y si va con nota, seleccionamos acá, escogemos la escala de nota, ¿sí? Y le ponemos una nota, ¿no? Uno especifica qué actividades de origen van a dar aprobación a esta, ¿cierto? Y bueno, una las carga, ¿no? En este caso, como son externas, es una equivalencia externa, bueno, uno escribe acá el nombre, ¿no? Uno escribe el nombre de la actividad que viene en el origen, en este caso de la otra universidad, ¿no? Si fuera una o dos o varias, uno puede ir agregándolas. Si fueran actividades en un cambio de plan, por ejemplo, aquí se nos listarían todas las actividades. Entonces uno las seleccionaría, ¿sí? Bueno, acá uno coloca la fecha, la nota, el libro, el acta, el folio, y esos datos. Veamos el otro tipo de equivalencias que podemos dar, una equivalencia parcial, ¿no? Una equivalencia parcial significa ni siquiera es de regularidad, ¿no? Sino que es parcial. Entonces se les reconoce al alumno una parte, pero se le dice que hay cosas o temas a rendir, que sea un coloquio, ¿no? Bueno, uno podría agregar acá los temas que debe el rendir, ¿no? Entonces será una equivalencia parcial, y entonces él va a poder, luego tendrá que inscribirse en una mesa de examen, ¿no?, que es de tipo complementaria, ¿no?, para poder rendir la parte que le falta. Y bueno, acá podemos ponerle una nota, todo lo que queramos, pero lo que va a valer en realidad va a ser la nota del examen final que vaya a rendir para esta materia, ¿no? Porque como dijimos, es una equivalencia parcial. Ni siquiera de regularidad, ¿no? Es parcial. Para aprobarla, tiene que rendir un coloquio. Y eso lo va a hacer a través de una mesa de examen. Y después tenemos la equivalencia de regularidad de correlativas, ¿no? Bueno, este es un caso raro, pero bueno, se puede dar a veces en algunas circunstancias y que puede que lleguemos a necesitarlo. Y esto tiene que ver con otorgarle en sí, no la aprobación de la actividad o de la materia en cuestión, sino que, al igual que como en el caso de las resoluciones que uno utilizaba la homologación, acá en esta actividad o equivalencia de regularidad, uno lo que está haciendo es eximir al alumno de que tenga que cumplir con cierta correlativa de regularidad, ¿no? Supongamos que para hacer otra materia tenga que tener autómatas y lenguaje regular. Y el alumno no la tiene regular, pero quiero permitirle que pueda cursar esa. Entonces, bueno, se puede utilizar esta equivalencia de regularidad para que le sirva como correlativa, ¿no?, aunque no la tenga aprobada. Por supuesto, todas estas cosas, como dijimos anteriormente, tiene que haber algún documento que respalde esto, ¿no? Tiene que haber una resolución que diga específicamente, bueno, se le va a permitir al alumno cursar tal materia sin cumplir con las correlativas para regularidad y eso. Entonces, bueno, uno podría hacer referencia a esa resolución y utilizar este recurso. Estos son los diferentes tipos de equivalencias que habría, ¿no? Bueno, y una vez que le da a aceptar y se genera el trámite. Una vez que el trámite está generado, uno puede revisarlo para ver si está bien, y a través de la operación
cerrar el trámite de equivalencia, uno cierra ese trámite y recién allí impacta en la historia académica del alumno, ¿no? Mientras el trámite está abierto, si nos hemos equivocado y corresponde que no vaya ese trámite, bueno, se puede anular el trámite de equivalencia, ¿no? A través de esta operación. Y si cerramos un trámite de equivalencia y nos equivocamos o había algo que hay que corregir, bueno, se tiene que rectificar la equivalencia. Bueno, estas son las operaciones, un poquito un pantallazo de lo que tiene que ver con aprobación por resolución y aprobación por equivalencia de un alumno, ¿no? Bueno, la próxima clase, la próxima capacitación, vamos a entrar en lo que es el mundo de las matrices de equivalencia, ¿no? Que es un tantito un poco más complejo, por eso no quise incluirlo aquí para que no fuera tanto, ¿no? Pero bueno, es algo que se usa mucho, es muy práctico. Y bueno, algunos que han usado Guarani 2, bueno, por ahí les puede servir la experiencia que han tenido, ¿no? Allí. Bueno, me gustaría ahora que puedan ustedes comentar, ¿no? O plantear alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos estado charlando en esta capacitación. Pueden activar los micrófonos si lo desean, o pueden hacerlo por el chat también. Si tienen alguna duda de algún punto que me haya mencionado, que no se haya entendido bien, o sobre alguna duda cómo es cierta operación de las que vimos, siéntanse libres de consultar. A ver, acá hay una, dice, para poder corregir una equivalencia mal otorgada, ¿hay que rectificar? Sí, ¿no? Como les decía, si hay un trámite de equivalencia que uno ya lo cerró, ya figura en la historia académica del alumno esa aprobación, la única manera de corregir ese trámite es rectificándolo. Y si estuvieran mal, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no?, que ni siquiera haga falta corregirlo, porque bueno, fue un error. Como uno le dio una equivalencia y en vez de dársela a un alumno, se la dio a otro alumno. No corresponde nada, ni siquiera hay que rectificar, ¿no es cierto? Porque es algo que no se debería haber hecho, y bueno, fue un error. Entonces, para anular todo eso, lo que se puede hacer es utilizar la operación anulación o, ¿cómo es? Invalidación de historia académica del alumno. Uno va a esa operación y desde allí uno puede invalidarle o anularle lo que le aparezca en su historia académica. En este caso, anularle o invalidarle esta equivalencia que otorgó por error. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Siéntense cómodos, ¿no? Pueden abrir los micrófonos, pueden abrirlos, preguntar. A ver, me voy a fijar, a ver, no sé si por YouTube, Mariano, hay alguna pregunta. No, Juan, por ahora no. Ahí, no sé, Oscar. Sí. ¿Sabes lo que te quiero consultar? Sí, Oscar. Sobre las equivalencias esas que se dan con correlatividad. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho bien, Oscar. ¿Sabes lo que no entiendo ahí cuando vos decís
con correlatividad. Por ejemplo, yo la cargo esa materia y el alumno lo ve, No, 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 eso no. queda algo interno nuestro, Exacto. Sí, sí, hasta sería que algo. apruebe la materia que le está pidiendo el plan de estudio. Exacto. Es como para eximir al alumno de que haga, de que tenga regular cierta materia para poder hacer otra. ¿Viste? Exacto. Entonces, digamos, es como una equivalencia, es algo ficticio, ¿viste? No, no es real, digamos, O sea, eso está no, bien. no aparece en el analítico, este, eh, es básicamente para permitir al alumno cursar una materia en donde le pide como equivalencia, le pide como aprobada o regular, ¿cierto? Le pide como regular esta que nosotros estamos dando. Bien, bien. O sea que lo vemos nosotros internamente nada más. Sí, sí, sí. Y una vez que él aprueba la materia que le pide como correlativa, recién ahí, después nosotros se la pasamos para que él la vea. Claro, en realidad puede que hasta que quizás no la apruebe, ¿viste? A esa que nosotros dimos por equivalencia, ¿no? De regularidad. Si es una materia, digamos, obligatoria en el plan de estudios, Sí, la va a tener que en algún momento volver a cursar, rendir o alguna cosa, ¿no? Eh, para lo único que sirvió fue para que le dejara en ese momento cursar una materia que nada más. bien. Bien, bien. Gracias, Juancito. Porque Oscar. Sí, estas son cosas que por ahí no recuerdo si estaban en el Guaraní 2, pero son cosas que no las hemos usado mucho. Eh, Quizás si se da las circunstancias, en algún caso, se puede llegar a usar, ¿no? Por ahí es más práctico hacer esto que por ahí estar tocando los parámetros, los controles, ¿no? Porque en este caso uno hace esta excepción para un alumno o para los alumnos que deseemos, ¿no? En cambio, cuando uno toca un parámetro, un control, es algo general, ¿no? Que uno sí levanta el control de correlativas y lo hace para todos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto quizás sea una herramienta para casos puntuales. Bueno, veo también en el chat que están contentos con lo que mencioné del práctico que vamos a tener. Bueno, no estén tan ansiosos, ya vamos a dejar un tiempito este, para que lo hagan, ¿no? Pero bueno, la idea es poder hacer un práctico para que ustedes puedan ya tocar el sistema y bueno, y realmente, porque en la práctica es donde uno adquiere bien el conocimiento y la capacidad para usar el sistema. Así que bueno, creemos que va a ser muy bueno que lo puedan hacer. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Norma. Juan, buen día. ¿Podés pasar la diapositiva donde pasaste las equivalencias por resolución? Porque no entendí bien, bueno, es como que se me cortó un poquito. ¿En qué parte tengo que entrar para poder ir poniendo el número de resolución y si es total o parcial? No me quedó claro eso. ¿Me lo podrías pasar Sí, a la sí, sí, diapositiva esa? Ah, sí, bueno. sí, sí, puedo pasarlas. Igualmente, bueno, como saben, Ah, bien. se está grabando, ¿no es cierto? Ah, queda en el... Dale. Listo, Exacto. listo. Si queda, no hay problema. Y sí, queda para que la puedan después revisar y poder volverlas a ver. Igual que algunas Ah, capacitaciones dale, dale. anteriores, también están ahí, están ahí en la página de DGTI, están subidas. Es ahí, Mariano, ¿no es cierto?, donde están subidas las grabaciones. Ah, Ahí dejo el link en el chat. Buenísimo. gracias. Bueno,
Cualquier duda seguramente la vamos a ir conversando luego, ¿no? Igualmente, cuando estemos haciendo el práctico, ahí también, bueno, vamos a tener, digamos, un poco más de fluidez en la comunicación para ver cómo ustedes pueden ir haciendo las actividades que se van a presentar allí. Yo estoy seguro que les va a ir bien, ¿no? Porque, bueno, muchos de ustedes ya vienen con cierta experiencia de Guaraní 2, conocen la terminología, ciertos conceptos. Así que bueno, estoy seguro que le van a agarrar la mano. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. No. Bueno, la resolución de la equivalencia. En la parte de administrar documentos respaldatorios, ¿no? Todo lo que es documentos respaldatorios, resoluciones, todo tipo de documentos se carga ahí. Si uno pone ahí, carga la resolución. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta capacitación. Y como les decía, bueno, para el 30 de abril vamos a hacer la próxima capacitación. Y ahí vamos a ver lo relacionado con matrices de equivalencia. Así que esa es la próxima charla que vamos a tener. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, nos despedimos ya con esta parte. Muchas gracias. Saludos.